y es un tema que no es lejano a ninguno de nosotros. Es un tema que va relacionado con nuestro día a día, con las cosas que hacemos, cómo las hacemos y a quién va dirigido. Amén. Cada vez que nosotros hablamos de las dificultades que que podemos llevar en esta vida, hay muchas cosas que se nos pueden dificultar. Y si les preguntara, algunos me pueden decir, mira, a mí me cuesta mucho perdonar, a mí me cuesta mucho en realidad poder otorgarle otra vez el perdón a esta persona por el mal que me hizo. Pero yo digo que hay algo más, aún mucho más mucho mayor que se nos dificulta a nosotros. Y es el tema del amor. El amor para nosotros, en realidad, si yo les llego a preguntar a algunos de ustedes, a lo mejor piensa que es un tema muy fácil. A lo mejor piensa que en realidad es un tema que para ustedes lo pueden dominar completamente fácil. Pero Dios en su infinita misericordia en Juan capítulo 13 nos refleja un tema muy importante. Dice en la escritura que él, hablando con algunas personas, le indica y le dice, un nuevo mandamiento les doy, un nuevo mandamiento les dejo, y es que se amen los unos a los otros. Para nosotros es muy fácil hoy hablar de amor porque es muy fácil amar a mi mamá, es muy fácil amar a mi hermana, a mi hermano, es muy fácil amar a mi esposa, es muy fácil de verdad amar a aquellas personas que me hacen el bien. Es amar sencillamente a las personas que me cae bien, a aquella persona que está en el trabajo oye, que es completamente agradable conmigo. Pero también se me dificulta poder amar a aquellas personas que en realidad que no quiero ver en mi existencia, que me caen mal o que me dañaron mi vida, que por alguna extraña razón afectaron una parte de mí, bien sea por sus malas actitudes, por sus malas cosas, o porque sencillamente no hicieron lo que yo esperaba que hicieran conmigo. Amén. Y este es un tema en realidad que es muy largo, pero que Dios en su infinita misericordia nos permite y nos enseña y nos insta a que nosotros podamos avanzar con esto. Porque créame, la raíz de todas las cosas es por falta de amor. Hoy, el día de hoy, podemos ver muchísimas discordias en el mundo a causa de no llevar a cabo esta orden que dio el Señor desde hace muchísimo antes, sabiendo que esto era lo que iba a marcar sobre el resto de la humanidad, sabiendo que era la pata que iba a cojear la humanidad, el amor por el prójimo. Y para ello me di la tarea de escuchar bien al Espíritu Santo lo que quería hablar con respecto a esto, porque de muchas de las maneras me interesaba siempre estudiar, siempre tenía como una especie de devocionales sobre el amor de Dios, sobre amar al prójimo y sobre amarme a mí mismo. Y era un tema que siempre estaba como que buscando la respuesta de Dios hacia lo que Dios quería hacer con nosotros con respecto a este tema. Y leyendo la Biblia en muchísimas partes me encuentro con sorpresa súper increíble de cómo Dios en su infinito amor nos guarda, nos libra y nos instruye hacia dónde nosotros debemos avanzar. A este título le di amar a Dios, amarnos y amar a los demás. Fíjense que esto no lo puse como un signo de interrogación de cómo hacerlo, de qué hacerlo o cuál es el ingrediente. Créame, el ingrediente principal es poder obedecer a lo que Él a nosotros nos ha hablado. El Señor nos muestra a través de su palabra un tipo de amor completamente diferente al del mundo. El mundo nos enseña a amar con egoísmo, el interés y emociones pasajeras.
pero Dios nos muestra un amor incondicional, completamente incondicional. Repita conmigo, Dios nos muestra un amor incondicional, eterno y sacrificial. Un amor que nace de Él mismo, porque Dios es amor. Dios es amor. Una vez hablando con alguien, le pregunté, ¿qué piensas tú de Dios? ¿Qué piensas tú de Dios? Y él me dijo, Dios es amor. Dios es amor. Pero sencillamente, en la manera que él me lo dijo, no tiene nada que ver con las acciones que él hace. Cuando nosotros entendemos que Dios es amor, es porque nosotros también llevamos eso dentro de nosotros. Recuerden que nosotros somos herederos y coherederos de este hermoso reino gracias a Cristo Jesús. Fíjate que primero de Juan, capítulo 4, en su verso 16, dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Es un versículo que en realidad que trae una realidad que entre tú y yo sabemos cuánto nos ama Dios. No por lo que podamos tener, y quiero que siempre les voy a recalcar esto, no es por lo que tengas que cuánto te ama o te ama menos, Dios. Es en realidad que tú entiendas que tú estás aquí es por el amor de Dios y que Dios en su infinita misericordia nos ha permitido que confiemos en Él para poder amar correctamente a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Primero debemos experimentar y comprender el amor de Dios por nosotros. Y a este punto quiero empezar. Hoy vemos 3 direcciones del amor que según su palabra nos indica que Él nos entrega. El punto número 1, amar a Dios primero como centro. Amar a Dios primero que nada. El segundo es comprender el amor propio bíblico, no egoísta, sino un amor que en realidad que viene de cómo Dios quiere que nosotros mismos nos amemos y cómo Dios quiere que nosotros lo amemos a Él. El punto número 3 sería amar a los demás como el amor, como el amor de Cristo. ¿Cómo yo puedo amar a los demás como Cristo amó a las personas? Como Él solamente lo amó. Y es tan tremendo porque gracias a Él podemos aprender a cómo nosotros podemos saber cómo amar en realidad a las personas, cómo podemos amarlo a Él, cómo debemos amarnos nosotros mismos. Primero, Dios nos ama a nosotros. Fíjense cómo es Dios tan hermoso. Yo me recuerdo que en mis primeras oraciones, yo por una extraña razón pensaba que yo era el que busqué a Dios, el que yo iba atrás de Él buscándolo, el que yo acepté su llamado, el que le dije, mira, ¿sabes qué? Sí, yo te busqué, Dios. Pero en realidad era Él amándome primero. Era Él buscándome a mí primero. Y cambió completamente, radicalmente mi oración. Anteriormente le decía, Señor, me acuerdo cuando yo te buscaba. Ahora mi oración es, gracias, Señor, porque tú me buscaste a mí y porque pude responder a ese llamado. No podemos amar sin antes no entendemos que Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, en su verso 19, dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Tú y yo podemos amarnos, tú y yo podemos lograrnos amar porque Él nos amó primero. Él fue el que nos enseñó el amor. Su amor no depende de nuestro desempeño. No se gana, no se negocia, no se pierde. Es eterno. Su amor es completamente eterno y con esto se lo voy a repetir. Su amor no depende, y gracias a Dios, que no depende de mi desempeño, ni de tu desempeño. No se gana, no se negocia y tampoco no se pierde. Tú no puedes perder el amor de Dios. Dios te ama y punto.
Muchas veces pensamos que Dios ya no nos ama por la situación que estamos pensando. No, ya Dios se olvidó de mí. Dios ya no me ama. No, 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 no. No hay nada que te pueda separar de ese amor tan hermoso que Él tiene por ti. Eso es lo principal que nosotros tenemos que aprender, hacer planas de eso. ¿Sabes que anteriormente cuando niños hacíamos planas, yo debo portarme bien, esto es una plana que tenemos que hacer a diario. Dios me amó no por lo que tengo, Dios me ama. ¿Se acuerdan cuando leíamos las primeras cartillas? Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Ahora yo creo que debería ser Dios me ama, Dios me mima, Dios. Porque es una realidad. Maneras en que Dios demuestra su amor. Fíjate lo primero que es que Dios no creó a su imagen. Génesis capítulo 1 al versículo 27 nos dice que Él nos hizo, nos creó a su imagen. Yo pienso una vez, yo creo que se lo he contado a todos ustedes, una vez en una administración en Argentina, el Espíritu Santo me inquietó a irme hacia la última parte. Estaba sentado en la primera fila y el Señor me insta a irme hacia la última fila. Y yo me acuerdo que estaba predicando un gran pastor y un hombre de Dios tremendísimo. Y yo me acuerdo que yo empecé a orar mientras que la prédica estaba al final de todo. Y empecé a adorarlo increíblemente arrodillado. Y tuve una visión increíble. El Señor me llevó hasta un lugar en una visión donde yo era muy pequeñito, pero muy, muy, muy pequeño. Y entre ese pequeño me encontré al lado de unos pies súper gigantescos. Era un hombre completamente gigante. Le podía ver sus dedos, le podía ver sus pies, su talón. Y yo me acuerdo que yo subía a través de sus piernas, subía a través de sus vellos, de las canillas, subía a través de los vellitos de las rodillas, subía a través y logré llegar hasta su barriga y pude ver su ombligo, pude seguir por sus pechos, pude seguir hasta su barba era completamente blanca. Logré subir hasta llegar hasta sus cabellos. Era una sensación completamente increíble, era una sensación de padre e hijo que viví en ese momento, que viví completamente hermosamente, y era algo que yo no quería despertar en ese momento, no quería volver otra vez hasta donde estaba adorando, sino que quería estar allí. Y me acuerdo que subí sobre sus cabellos, que eran blancos completamente, y mientras que estaba allí abrazándolo y jugando con sus cabellos, sentía desde arriba cómo él se reía, sentía su risa cada vez que yo lograba mover sus cabellos, agitar sus cabellos, y desde ese momento supe que era él tomándome, jugando conmigo como de un padre a un hijo, como tal cual un padre a un hijo, tener ese momento, esa intimidad, esa interacción que hubo entre papá e hijo. Yo pude disfrutar en ese momento de abrazarlo en su cabeza, de juguetear con sus cabellos, de sentir su movimiento de risa que le estaba generando por las caricias, por X cosas. Y pude entender que la imagen de Dios era una imagen completamente similar a la nuestra. Tenía cabello, tenía rostro, y estaré siempre convencido de que Él es igual a nosotros. Jesús es esa imagen. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el ángel de Dios venía en forma humana, venía en esa forma humana. La visita de Abraham era una figura humana. Y Jesús vino con esa figura humana. Él es a nuestra imagen. Su amor demuestra allí su amor, que en realidad que no nos hizo diferente, no nos apartó para hacernos completamente distintos a Él.
El punto número 2 es que nos sostiene y cuida diariamente de nosotros. El Salmo 36:7 dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Qué belleza. Dios siempre nos guarda, nos protege, nos guarda. El Salmo 91 dice que debajo de sus alas estamos resguardados debajo de sus alas. El 3 es que nos promete fidelidad eterna. Jeremías 31:3 nos dice que hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, como un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Primera de Timoteo habla y dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel a pesar de que nosotros podamos ser infieles en algunas cosas. Amén. Punto número 4 es que envió a Jesús a morir por nosotros, aún siendo pecadores. Lo increíble de este caso es que usted se puede preguntar, pero ¿cómo nosotros somos pecadores, hermano? El pecado, cuando nosotros leemos la Biblia, es de generación a generación. Nosotros venimos de una generación de Adán y Eva. Ellos pecaron y por lo tanto, toda esa descendencia a la cual nosotros venimos, pecó hasta que hubo esa intersección, gracias a Él, a Jesús, que cuando Él vino ya no somos llamados hijos de pecado, sino que ahora somos llamados hijos de Dios por intermedio de Él. No somos ya ese llamado a través de Él, a través de lo que Él hizo Él en la cruz del Calvario. Esa obra hermosísima de lo que Él hizo, tú y yo tenemos acceso a ese perdón. Tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a podernos comunicar con Él. Amén. Y es tan tremendo porque Romanos 5:8 habla y dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todavía éramos pecadores. Nadie puede separarnos de ese amor. Nadie nos puede separar de su amor. Romanos capítulo 8 dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni alto, ni principado, ni potestades, ni ángeles, ni huestes de maldad, y ninguna cosa creada, le estoy parafraseando, nos podrá separar del amor que está en Cristo Jesús. Usted y yo, nada podemos hacer que nos pueda separar de ese amor. Es un amor que, vuelvo y repito, es eterno. Es invaluable, es un amor que tú y yo no merecemos, que tú y yo ni siquiera vamos a poder comparar. Para ti, para mí, es completamente condicional el amor. Y te puedo hablar de condicional porque sí, es cierto, tú y yo tenemos amor condicional con las personas. Amo a mi esposa, decidí amar a mi esposa. A mi mamá la amo, ella me trajo a la vida. A mi hermana nací con ella, a mis hermanos. Mi suegra, decidí amar a mi suegra. A ustedes decidí amarlo. Pero en realidad, también existe en mi corazón personas que no quisieran amar, que yo no quisiera, ¿me explico? Pero Dios nos insta a que esas personas tenemos que amar. Es una tela que todavía continúa por cortar. El mayor acto de amor, Juan 3:16, el top de top, el top de los ejemplos que yo te puedo mencionar, el más alto de todo, que el mayor acto de amor que Él tuvo con nosotros es, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, Jesús. Jesús murió y resucitó para darnos esa vida eterna. Este amor que le estoy contando es la base completamente de todo. Es la base fundamental de todo. Amar a Dios por encima de todo. Jesús declaró
¿Cuál es el mandamiento más importante? Marcos capítulo 2 en su verso 30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Algo increíble de esto es que Él nos dice a nosotros, hey, hay un mandamiento, hay algo primordial que tú tienes que entender. Estaban hablando sobre qué hacer si él hacía todos los mandamientos. Y él le dijo, hay un mandamiento que es muy importante. Y es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarlo no es un sentimiento, amarlo es una obediencia. No es una condición que nos está diciendo, si tú llegas a sentir que lo amas, pues ámalo. Nos está diciendo que es un deber amarlo. No es que me salga, no es que no me sale. No sé si han escuchado eso, no, es que en realidad no me sale amarlo. No me sale quererlo, no me sale tratarlo. No me sale hablar con él, me cae mal. Me cae absolutamente mal. Son cosas humanas, condiciones en que tengo para poder aceptar a esa persona. Pues Dios no ha puesto ningún tipo de barrera para podernos amar a nosotros. Juan 14, en su verso 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarlo a Él sobre todo. Y después de eso viene, y el otro que es más importante, ama al prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo. Cuando lo amamos, ¿cuándo sabemos nosotros que lo amamos? Cuando Él es el centro de lo que somos y de lo que hacemos. Jesús como centro. Si yo lo pongo a Él de primero, quedo enumerando completamente. Aunque Él es el primero, pero para nosotros Él es el centro, porque Él radica sobre todas las cosas, Él orbita en todas las cosas que más hacemos. Él es el centro en mi trabajo, Él es el centro en mi familia, Él es el centro en lo que hago, Él es el centro en lo que yo hago para Él, Él es el centro cuando salgo a comprar, Él es el centro en mi familia, Él es el centro en mis amistades, Él es el centro en todo. Cuando yo lo pongo a Él en el centro, todo radica de acuerdo a Él. Cuando se acerca una persona, por más mal que me quiera caer, yo digo, la tengo que amar. Porque sencillamente es un mandato que el que está aquí adentro, el que está en el centro, el que habita en mí, hace que lo ame. Hoy por hoy existen 3.000 situaciones de discrepancias en el mundo, el cual nos lleva cada vez a un barrial más profundo. Diferencias de pensamiento, diferencias de actitudes, diferencias de comportamiento que nos hacen completamente odiar, no aceptar, no amar al prójimo. Cuando esa persona no hace lo que yo quiero hacer, completamente ya lo dejo de amar. Cuando esa persona no hace que en realidad que yo pueda, que pueda hacer esa persona algo como yo quiero que necesito que lo haga, enseguida la dejo de amar, la dejo de querer. Si mi esposa no hace lo que yo le digo, automáticamente la dejo de amar. Si sencillamente no acepta mi manera de ser, o yo no acepto en realidad si mi compañero de trabajo no, porque yo no puedo dejarme fregotear, no, porque yo no puedo aceptar, porque yo no puedo permitir, yo no puedo cuando guardamos su palabra, cuando caminamos con Él, cuando escuchamos al Espíritu Santo. Todos aquí escuchamos al Espíritu Santo.
Lo que pasa es que no queremos obtener, no queremos nosotros obedecer a lo que Él nos indica. Prefiero hacer lo que yo considero, y lo que yo considero por lo general tiene que ser lo correcto. No me cae, no te hablo. No te paso, es que no te paso. Ayudarte, no. Que te ayude otro. Yo ayudo a mi familia. Yo ayudo a mis seres queridos, al quien yo quiero. Aceptarte, no. ¿Por qué? Porque tú piensas distinto. Y cuando tú piensas distinto, automáticamente no te puedo amar. Formas parte ya ahora de ser una persona ajena. No te puedo amar porque piensas completamente distinto a como yo pienso. Y al pensar completamente distinto, no te amo, no te quiero. Porque tú tienes que ser igual a lo que yo quiero que tú seas. Tú tienes que ser igual a como yo pienso para que puedas ser aceptado. En eso estamos nosotros ahora. En esa situación es la que vivimos a diario. En los trabajos, con los vecinos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. ¿Qué significa amarnos a nosotros mismos según la Biblia? Es un tema muy importante, porque amarnos pensamos que en realidad es echarme el colorete en la mañana, una pinturita de labios, secarme bien el cabello, eso es parte de. Pero en realidad amarnos a nosotros mismos tiene que ver con mucho más de lo que nosotros incluso podemos pensar. Aquí es donde muchos nos confundimos, completamente confundidos, ponchados. La Biblia no manda a amarnos más. La Biblia a ti no te manda a que te ames más. Ámate mucho más que los demás. No, en ningún momento dice, ama a Dios por sobre todas las fuerzas, con toda tu fuerza, con todo lo que eres, con todo tu pensar, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Igualdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios como primero, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Él nos manda a amar a la persona que tenemos al lado, que no necesariamente tiene que ser nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra hija, ¿me explico? Sino que ama de personas, ¿me explico? Prójimo, manos, ojos, pies, cabeza, sentimiento, es decir, humanidad. Prójimo, como a nosotros mismos. Da por hecho de que cada persona, que cada persona ya se ama a sí mismo de forma normal. Esto es algo que te dice la palabra del Señor. La palabra del Señor te da por hecho de que nosotros, de forma natural, ya nosotros nos amamos. Desde pequeño, cuando nacemos, nuestros primeros llantos es porque en realidad algo nos duele, o tenemos hambre, o tenemos algún tipo de necesidad. Necesitamos saciar algo de nuestro cuerpo porque lo amo, porque necesito darle lo que necesita. Necesito alimentarlo, por eso yo lo cuido. Necesito dormir, necesito bañarme, necesito peinarme. Parte del cuidado tiene que ver con el amor que Dios te indica a ti. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31 dice, el segundo es igualmente importante, hablando de lo que le había dicho antes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a Dios como a ti mismo. Mandamiento. Obediencia. No es un mandamiento amarse a uno mismo, sino a tratar a otros con la misma dignidad, cuidado y valor con que ya nos tratamos a nosotros mismos. Tan sencillo como esto. Hay una palabra muy mundana que dice, ¿cómo quieres que te traten? Así trata a los demás. Trata a los demás como quieres que te traten.
Nosotros vamos por el mundo pisoteando a diestra y siniestra. Ahorita existen cantidades de cristianos, los podemos ver por YouTube, por Instagram, por donde sea, insultando y viendo y llamando hereje a todo el mundo. Por allí vi que no es mi santo de devoción, ¿me explico? Pero no me detengo a señalar. No puedo detenerme a señalar. Hay un cantante que se llama Jesús Adrián Romero que todo el mundo lo señala ahora. En vez de ponernos a orar por él, lo que hacemos es señalarlo. Ahorita hay entre pastores que este dijo esto, que este dijo lo otro. Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Porque es más fácil señalar, es más fácil en realidad no amar al prójimo cuando alguien no tiene el mismo pensar que yo tengo. Automáticamente no te amo, porque no haces lo mismo que yo hago. Y allí es donde Dios se mete en el medio y dice, hey, yo no te llamé a ti para esto. Yo no te llamé a ti a señalar. Yo no te llamé a ti para eso. Te llamé a ti para que amaras. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Quieres que te traten con buenos días, con respeto? Que tal vez te den una tacita de café en la mañana, que tal vez te digan cómo estás tú, o en qué circunstancias y te traten con cariño, pues haz lo mismo. Empieza por ti. Empieza por hacer tú eso. No con el que te caiga bien, sino con todos. Tanto el que te caiga bien como el que te caiga mal. Porque al momento de perdonar, porque todos tenemos fallas, todos tenemos dificultades, todos tenemos patas que cojear, nadie es perfecto, sino hasta que yo venga y los perfeccione. Entonces van a pasar por procesos donde ustedes los unos a los otros se van a tener que perdonar y se necesitan perdonar. Ámense los unos a los otros. Lo que sí en realidad nos enseña la Biblia, lo que sí enseña la Biblia es cuidar de nuestro cuerpo. No nos dice la Biblia que tenemos que amarnos más. Lo que sí dice es que tienes que cuidar el cuerpo. Porque es la vida, es la creación de Dios. Efesios capítulo 5 en su verso 29 dice, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. El alimentarlo, el cuidarlo, es parte del amor que tú sientes por eso. Buscar sabiduría protege la vida. Pero no es la sabiduría que en realidad que tiene añadidos, ingredientes, añadiduras locas, sino la sabiduría que viene de Dios. Dice Proverbios que la sabiduría solamente viene de Dios. La sabiduría no viene por más saber qué cosas hay en este mundo, aunque es bueno, es necesario, a veces, muchas veces importante. Pero la sabiduría que te habla Dios para que puedas cuidar tu cuerpo es esta. La primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro nos indica y nos insta, nos lleva constantemente a poder comprender que debemos ser cuidadosos en este mundo. Sabiduría. Que podamos defender y completamente reservar esa salvación eterna que nosotros tenemos. Cuidarla. Disfrutar de esa santidad. Sabiduría. Esa es la sabiduría que Dios quiere que nosotros lo hagamos. No el que te pongas para saber más, para poder debatir con cualquier persona que venga, porque ese es un deporte ahora. El debatir es un deporte bueno, donde en realidad me permite a mí siempre querer saber más para poder llevar la delantera sobre cualquier persona y ser llamado sabio dentro del mundo. Vanaglorias. Lo que te indica el Señor es que puedas aprender a través de su palabra cuál es el camino correcto que nosotros tenemos que llevar.
para poder llevar una vida completamente conforme a lo que Él quiere hacer con nosotros. Proverbios capítulo 19, en su verso 8, dijo: adquirir sabiduría es amarse uno mismo. Está en la NTV. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Cuando tú adquieres sabiduría de Dios, te estás amando a ti mismo. Tienes cuidado de por dónde ir y qué resguardarte. En qué tiempo estás y en qué tiempo no estás. Qué debes hacer y qué no debes hacer. El reconocer que somos obra de Dios es indispensable. El Salmo 139 dice: te alabo porque soy creación admirable. El reconocer que somos una obra de Dios. Tú y yo somos una obra de Dios. Uno es una obra bastante complicada, otro una obra como media borrosa. Obra al fin. Una obra de Dios. Tuve la dicha de ir al Museo del Louvre y en realidad vi pinturas hermosísimas, como también vi pinturas que eran brochazos que yo hago cuando empecé a pintar la casa de mi papá. Eran más hermosas. Yo me acuerdo que mi papá fue el que me enseñó a pintar y me decía: oye, pero ¿qué cosa es esta, vale? ¿Qué estás haciendo? Porque en realidad yo pensaba que me la estaba comiendo pintando, no sé, tendría 10 años, 11 años. Y me acuerdo haber pintado una pared y cuando llegó mi papá me dijo esa palabra: ¿qué desastre es ese, Roller? Y yo pensando que no estaba haciendo. Bueno, esos desastres eran más hermosos de los que yo vi allí, pero estaban puestos en uno de los museos más importantes del mundo. Personas detenidas viendo ese desastre. Obra maestra. Tú y yo somos una obra maestra. Amén. Lo que no enseña la Biblia no enseña que debemos ser egoístas. Tú y yo no podemos ser egoístas. No enseña a ser narcisista, tener narcisismo. No podemos ser querernos que primero yo, segundo yo, no. No enseña a poner mis deseos por encima de Dios y de los demás. Dios nos indica a nosotros que en realidad que todo tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Él. Esos deseos que solamente tienen que ir a su voluntad. Por eso es que siempre andamos constantemente como que golpeando, sufriendo, ¿me explico? Con resentimientos, frustraciones, depresiones, muchísimas cosas, porque andamos siempre en contrarios caminos a lo que Dios ya nos ha trazado. Pensando que en realidad que esto es lo único que hay, que te necesito en realidad seguir ese camino, que en realidad que necesito llegar a ese camino que yo mismo me lo imaginé. Mi esposa me estaba contando algo en estos días, estábamos por un lugar que se llama Talavera de la Reina y ella me estaba contando que escuchó una vez hace años de un pastor que él estaba pidiendo al Señor que estudiar, qué quería estudiar o qué debería él estudiar para ser completamente certero en lo que él iba a hacer, en lo que él iba a ejecutar en esta vida, en lo que él iba a hacer en esta vida. Y dice que el Señor le habló y le dijo: estudia lo que te dé la gana, pero porque yo voy a hacer cumplir mi voluntad. Punto, al final, sin más que decir. Le dijo: estudia lo que te dé la gana. A mí no me preguntes eso. Igual, después que tú estudies, o como sea, yo te voy a poner a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Punto, más nada. Por eso es que tú y yo todo el tiempo estamos sobre ese piso resbaloso completamente, porque estamos yendo en caminos distintos. Pasamos por frustraciones, depresiones, muchísimas cosas, y Dios nos lleva directamente a eso, al lugar donde tienes que cumplir tu propósito. De que no, hermano, pregúntele eso al profeta,
¿Cómo se llama el que se fue para Nínive? Jonás. Al profeta Jonás. Preguntémosle. Tú cumples el proceso. ¿Por qué? Porque eres tú que vas a cumplir el proceso. Es que yo sé lo que tú vas a hacer, Señor. Yo sé lo que tú vas a hacer, lo vas a perdonar. No vas a hacer nada de lo que vas a hacer. Pues ese es mi problema, dice él. Pero él hace como él quiere hacer. Amén. El amor propio, como lo dice la Biblia, es reconocer quién soy en Dios y vivir conforme a su propósito, no al mío. Ese es el verdadero amor propio. El amor que te enseña la Biblia es reconocer quién soy en Dios y vivir conforme a su propósito y no al mío. Amar a los demás como Cristo nos amó. Este es el punto en el que yo quería llegar. Este es el corazón. Aquí está el corazón del mensaje cristiano, bíblico, evangélico que Dios dice en su escritura. Este era el punto que quería. Este es el corazón, este es el motor. Bum, 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 bum. El mensaje que tanto Dios nos habló. El mensaje que Dios nos grita cada día. Amamos porque Dios nos amó primero. Grábese eso primero. Nosotros logramos amar porque Él nos amó primero. Logramos amar porque Él nos enseñó a amar. Amamos porque Él primero nos dijo, te amo. Yo a ti te amo. Juan capítulo 13 del 34 al 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Su amor mutuo demostrará al mundo que son mis discípulos. Se lo voy a volver a repetir. Juan capítulo 13 del 34 al 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Se les quedó viendo y les dijo, bueno, mira, tú vas a amar a este y este te va a amar aquí. Ámense los unos a otros. Su amor mutuo demostrará al mundo que son mis discípulos. Fíjense el secreto de toda esta cosa. Dios nos dice el secreto de todo esto, de vivir en este mundo, de resistir lo que yo le estoy poniendo, de resistir, es que se amen los unos a los otros. Porque de nada va a servir si se alza uno con otro. Si no se perdonan, si no se aceptan, de nada sirve. Existe lo que estamos ahora, en un caos completo. Asesinatos, muerte. Personas que no aceptan en realidad lo que Dios quiso decir. Una persona una vez llegó y se me acercó y me dijo, le pregunté que por qué, que si creía en Dios. Y me topé con una persona que no cree en Dios. Y me dijo, no, yo no creo en Dios. Y eso me alarmó mucho en mi corazón, no en mi rostro, sino adentro de mi corazón. Y respirando profundo le dije, ¿y eso por qué? Si se puede saber, disculpa. Y me dijo, ¿acaso tú no ves cómo está el mundo? Tú no ves cómo está el mundo. Mira cuántos asesinatos, cuánta violencia hay, cuántas situaciones horribles, cuánto desastre, cuánta mortandad, cuánta hambre, cuánta miseria. ¿Cuántos asesinatos? No creo que pueda existir un Dios, puesto que permite que todo esto ocurra. Muy sabiamente le dije que esto no es obra de Dios. Esto no fue hecho por Dios. Esto fue hecho, maquinado en realidad. Porque el hombre se ha desviado, no ha querido aceptar lo que Dios ha puesto sobre sus vidas hace mucho tiempo. Para Dios este no era el plan. Este es un plan en realidad de hombre que en realidad ha querido siempre vivir de esa manera, a su modo, a su manera, a su estilo de vida, no aceptando la sabiduría de él, no aceptando lo que él está diciendo, que es el amor entre otros, sino que aceptando en realidad que yo hago valer mi palabra. ¿Han visto esas personas que dicen, no, yo soy así, así y punto? El otro llega y se molesta y dice que yo grito más fuerte. Que no, yo grito más fuerte. Cuando vienen a veces están agarrando los dos por los pelos.
Es lo mismo lo que sucede, pasa que eso lo vemos de manera minoritaria. ¿Por qué? 2 personas se alzan, pero cuando es nación contra nación, vemos miles y miles de personas muertas, asesinadas, daños colaterales, destrucción completa por esa misma razón. No estamos distantes entre eso, el que alza una voz y el otro que se calla, o el otro que alza más la voz porque quiere hacerse respetar. Porque nunca comprendieron eso, es lo que Dios les quiso decir alguna vez. Nunca aceptaron que en realidad que Dios entrara en sus corazones. Por eso es que están ocurriendo estas cosas. Por eso es que suceden estas cosas. Incluso hay una canción de Marcos Vidal, si la puedes conseguir, Manuel, pero para el final se llama... No, cada vez más violencia. Creo que se llama El Dios de Elías o Cada vez más violencia. Una de las... después te digo que la coloque. Habla de eso justamente. Habla de eso justamente. Y Dios quiere que en realidad que nosotros podamos comprender, que seamos esa semilla, que uno a uno pueda llegar a comprender el amor que Dios tuvo por nosotros y que por lo tanto yo eso mismo lo tengo que entregar. De gracia recibí, de gracia yo entrego. Amén. Es lo que Él nos permite. Es lo que Él quiere que lo hagamos. El amor no es un amor superficial, es un amor sacrificial, paciente, compasivo e intencional. El amor que Dios quiere que nosotros tengamos no es un amor superficial, es un amor sacrificial, paciente, compasivo e intencional. Romanos 13 del 9 al 10 dice, el amor no hace mal a otro. Por eso el amor cumple las exigencias de la ley de Dios. El amor radica todo eso, esos mandamientos, todas esas cosas lo radica a través de ahí. La Biblia está resumida a través de ahí. A través de eso, de la palabra amor. Lucas capítulo 10, del 30 al 37, relata una historia que se la voy a leer. Todos se la saben seguro, pero se la quiero leer. Se la voy a leer un poquito antes del 10:25. Y dice así, cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Escuchen bien que están hablando de la vida eterna. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Le pregunta Jesús a este hombre. Dice, el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo se está reventando ahí mismo. Y le dijo, correcto, le dice Jesús, haz eso y vivirás, le dice él. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y aquí es donde viene esta hermosa historia. Escuche bien. Dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, ¿de quién estamos hablando? Un sacerdote. Pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, ¿quién? Un ayudante del templo. Pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él.
Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es. Ahora ve y haz lo mismo. El Señor aquí nos entregó una fórmula completamente increíble. Nos dice a través de esta parábola quién es el prójimo del otro y cómo nosotros debemos actuar con respecto a eso. Para que sepan la historia, los samaritanos y los judíos no se la llevan bien. Los samaritanos y los judíos tenían una guerra constante. Para los judíos, los samaritanos eran completamente inmundos. Y los samaritanos también pensaban eso, o peor, de los judíos. Y cuando lo vio, no le preguntó. Él pudo haber pasado de largo y haber dicho: ¿sabes qué? Que te coma el tigre. ¿Sabes qué? Que te coman los zancudos. ¿Por qué? Porque tú eres judío. Pero dice la escritura que él tuvo compasión. Él no se detuvo a decir: tú eres judío, yo te odio, yo te detesto, tú no sirves, sino que llegó, lo llevó, gastó de su dinero. Por eso es que el amor de Dios es completamente sin condición. No hubo condición allí. No hubo ningún tipo de condición. Esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo actuemos ante esta ley que Él nos puso a nosotros. Jesús nos muestra que el verdadero amor es ver la necesidad del otro. Es que se mueve con la compasión. Actúa aunque cueste y pone al otro primero antes que él. No busca reconocimiento. Este samaritano no estaba buscando reconocimiento. El sacerdote y el levita no ayudaron porque de seguro no se amarán a sí mismos, sino que porque se amaban demasiado. Eran personas que seguro que se amaban demasiado para poderse detener a gastar más dinero que gastar por una persona que más que en él. Su ego los detuvo. El samaritano amó con generosidad y sacrificio. Ese es el amor que Dios nos pide. Ese es el amor que Dios a nosotros nos pide. No hay mejor ejemplo que esto. El odio que existía entre los samaritanos y los judíos era muy fuerte. Era el momento ideal para acomodarle una patadita extra al judío que estaba allí. Era como el momento perfecto para darle una patada en la cara. Pero no, él se detuvo y tuvo la compasión de llevarlo, de curarlo, de gastar dinero, incluso decir que si algo faltaba, él lo ponía de nuevo. Compasión. No quiero que me hagan lo mismo si me pasa a mí. Quisiera que me trataran así como yo lo estoy tratando a él. Quisiera en realidad vivir esto. Si a mí me llegase a pasar, poder pasar por esto y que en realidad que alguien me agarre y me lleve a un lugar sin poder ver cuánto le queda o X circunstancia, entregarlo. Le estaba contando a mi esposa hace rato que hay una película de Jim Carrey que vi hace tiempo que se llama Sí, Señor. Esta película es muy buena. La verdad, no tiene nada de cristiano, pero sí pareciera que fuera muy, en el fondo, como que fuera un mensaje cristiano. Esta persona tenía que decirle sí a todo. Dicen que entre una de esas cosas que le dijo que sí era ayudar a un vagabundo. Y este vagabundo le pidió dinero y él le dio todo porque tenía que aceptar esa condición de eso. Al final de esa historia, ese lugar donde tenías que decir sí a todo, se despojaron de sus ropas porque alguien les pidió la ropa. Y es lo que mismo que dice el Señor, que podamos entregar incluso hasta aquello lo que no tengamos, porque será recompensado. ¿Acaso no es lo mismo que dice la Escritura? Me vieron sin comer y no me dieron.
Me pedí vestido y no me dieron. Le pedí alojamiento y no me dieron. Estuve preso y no me visitaron. Estuve enfermo y no fueron al hospital. ¿Acaso no se parece a lo que nosotros estamos hablando? ¿Acaso no es lo mismo? Dice que esta persona le dijo, pero Señor, ¿cuándo te vimos nosotros enfermos? Cuando no lo hicieron con uno de mis hijos, es porque no lo hicieron conmigo, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios nos llama a nosotros y nos insta a que podamos ver por el prójimo, podamos ver por esa persona necesitada, esa persona que requiere de nuestra ayuda, que hoy por hoy no tiene y que necesita. Amén. El punto número 5 es: una vida de amor requiere humildad. Filipenses capítulo 2 del 3 al 4 dice: no sean egoístas, consideren a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses. No se ocupen de sus propios intereses. No sean egoístas. Consideren a los demás como mejores que ustedes. Hay personas que en realidad piensan que no necesitan de nadie, que no necesitan ni siquiera de oración de nadie, que no necesitan ni siquiera de que una persona que pertenece al mismo cuerpo de Cristo pueda ayudarlo, o pueda, aunque sea, tener una autoridad para poder orar por ellos, sino que requiere de una autoridad mucho mayor, porque no se sienten completamente bien para poder solventarlo. Porque no quieren, en realidad, son superiores, se creen superiores a los demás. Dios nos llama a nosotros que seamos humildes y que nos veamos todos, cada quien en realidad en la asignación, en lo que Dios nos puso. Tenemos que aprender y ser mucho más humildes, porque podemos ver hoy una persona que en realidad que hoy no pueda tener lo que realmente, lo que Dios habló y todavía no sé, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Esta semana recibí una palabra que me dejó sorprendido y lo creo. Pero esas personas que en realidad que una vez se negaron por lo que Dios nos ha entregado, vendrán otra vez. Vendrán otra vez. Amén, aleluya. El amor bíblico que pide, que dice, es que sirve, está constantemente al servicio de Dios. Necesita estar al servicio de Dios, que escucha, que perdona, que es fácilmente de perdonar. No es porque tú hayas hecho algo mal, no es porque la otra persona, sino que en realidad muchas veces hemos sentido nosotros ofensa en nuestro corazón por la manera de hablar de la persona, porque sencillamente, pero nosotros tenemos que perdonar en nuestro corazón. Necesitamos por el bien nuestro perdonar. Esa persona necesita de nuestro perdón para que pueda avanzar, para que pueda seguir. Todos cometemos errores, no podemos ser juez de nadie. Al no perdonar, somos como jueces completamente señalando a otras personas. Es importante dar sin esperar, buscar el bien del otro, buscar el bien del otro. Y ahora, ¿cómo podemos practicar este amor? ¿Cómo usted cree que tú y yo podamos practicar este amor? Amando a Dios diariamente, tener tiempo con Dios, tener una obediencia constante con Dios, renunciar constantemente al pecado. La gracia no nos hace no nos exime, me explico, de poder no estar constantemente renunciando al pecado. Todos pasamos por ese tipo de circunstancias, pero lo mejor que podemos hacer es renunciar constantemente al pecado, pecado de ira, de mal pensamiento, de odio, de dolor, de falta de fe. Necesitamos a diario. Yo lo necesito a diario. Tener
tener gratitud constantemente con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos entrega, cuidando nuestras vidas como un regalo de Dios. Necesitamos cuidar nuestras vidas como un regalo de Dios, teniendo una buena salud emocional, física y espiritual, descansar, adquirir sabiduría a través de su palabra, relación con Dios ante la aceptación del mundo. Ten una relación con Dios ante la aceptación del mundo. Es indispensable. Prefiero ser aceptado por Dios y odiado por el mundo. Hoy por hoy siento burlas, siento cosas, pero no importa. Voy adelante. Voy adelante. Muchas veces hasta ni me hablan por lo que a veces indico en el Señor, pero prefiero estar bien con Dios y mal con el mundo. Lo prefiero 1000 veces. Amando a los demás como Cristo lo hizo. Perdonar a quien te ha herido. Sé generoso. Sirve sin esperar. Ama incluso a tus enemigos. ¿Cómo? Amar a mis enemigos. Ama a tus enemigos. Créeme, es necesario amar a nuestros enemigos, al que te hace daño, al que habla mal de ti, al que no te quiere, al que te habla mal, al que te detesta, al que te voltea los ojos, al que no te quiere ver, al que no te acepta. Tenemos que amarlo, necesitamos amarlo, necesitamos orar por ello, al que te hizo mal. ¿Y cómo puedes empezar? Ora por ello. Créeme, es la mejor manera. Cuando vienes a ver, el Señor ha aliviado tu corazón a través de la oración. Lucas capítulo 6, en su verso 35, dice: amen a sus enemigos y sean compasivos. Es necesario que tú y yo seamos compasivos. Seamos muy compasivos. Y con esto termino, hermano. Dios te ama más de lo que alguna vez puedas entender. Dios te ama tanto que en realidad no sé si logras comprender lo que Dios tanto te ama. Pero el amor de Dios no está relacionado con lo mucho que puedas tener, o con la situación pasiva que tú puedas tener, o con la comodidad que tú puedas tener. Quiero que entiendas eso. Quiero que lo entiendas muy bien, porque el mundo te lo dice. Oye, pero ¿cómo es eso? Pero va a llegar el momento en que muchas personas te pueden decir: pero tú vas todos los domingos para la iglesia, pero yo veo a esta familia que no va mucho a la iglesia, pero le va mucho mejor que a ustedes. Cuídense de eso, porque eso no es lo que mide. Lo que mide es en realidad cómo estás tú internamente en Dios. ¿Me explico? Cómo Dios te ve a ti. Nada los puede separar del amor de Dios. No es por lo que tenga, es quien está contigo, quien está contigo. Él te creó para amarlo y compartir su amor con el mundo. Cuando amamos a Dios primero, recibimos su amor. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, vivimos con propósito. Tú y yo tenemos que vivir con propósito. Y el propósito es amar a los demás como Dios amó a ellos. Dice la Escritura que al mundo que Él creó, ellos mismos lo crucificaron. Y por ellos el Señor fue a la cruz, por nosotros. Porque tú puedes decir: no, yo sería incapaz de haber crucificado al Señor. Créame, hermano, tú y yo hubiésemos estado ahí y hubiese sido uno de los primeros que hubiese lanzado piedra. Hubiésemos sido los primeros en decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Gracias a Dios no estuvimos allí. Gracias a Dios, porque hubiésemos sido uno de los primeros que hubiésemos estado ahí, te lo aseguro. Cuando amamos a los demás y el mundo ve a Jesús en nosotros, es indispensable que cuando nosotros expresamos ese amor, allí y solo ahí es donde la gente va a empezar a decir: ¿qué tiene esta persona si yo lo estoy tratando mal y me está tratando bien? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que tú, si yo te estoy insultando, tú me estás diciendo que no? Una vez, eso me pasó en Chile, venía yo en mi carrito y
de repente me fui a cruzar al carril derecho. Y saben que el carril derecho, tú no, en cualquier país del mundo, bueno, excepto Venezuela, que en Venezuela tú puedes pasar por cualquier carril, pero en cualquier país del mundo que tú vayas, está totalmente prohibido circular de más alta velocidad por el carril derecho. No puedes, tú puedes siempre pasar al conductor que esté adelante por el carril izquierdo, nunca por el carril derecho. Siempre el carril derecho tienes que ir a menor velocidad del que va en el carril del medio. Entonces, nada, yo estoy cruzando y veo por el retrovisor, porque es mi lógica meterme, porque obviamente que el que viene del canal derecho debe venir a una menor velocidad, pero inconscientemente me fui a meter y cuando yo estoy así, veo que viene un coche, pero súper rápido y alcanzo a girar y él se molestó. Se molestó el hombre y yo dije, ay, bueno. El hombre llegó y me empezó a frenar adelante y yo me paso a mi canal, él se pone al lado y cuando me fue a insultar, yo bajé el vidrio y le dije, oye, disculpa. El hombre de la molestia que tenía me dijo, no, hombre, discúlpame tú más bien a mí. Discúlpame tú más bien a mí. Él iba con una intención de quererme chocar, de quererme hacer algo, de querer insultarme, de querer provocarme a lo mejor para irnos a los golpes. Pero a pesar de que yo tenía la razón, yo le dije, mira, disculpa, de verdad, fue mi culpa, no sé qué hice, disculpa, ¿estás bien? En medio de la vía. Y él me dijo, se quedó así como que viéndome, como que procesando que no había entendido por qué yo le había contestado así. Me dijo, no, la culpa es mía, discúlpame más bien a mí, y se fue. Porque cada vez que tú llegas sobre este tipo de situación y que tú puedes comprender lo que Dios puede hacer contigo a través del amor, cómo quiero que me traten a mí, cómo necesito que me traten a mí, ahí vamos a poder comprender la esencia completa de que Dios nos dio, esa vida que Dios nos regaló. Allí y solo ahí vamos a poder expresar a Dios en su mayor esplendor, a Jesús en su mayor esplendor. Solo ahí, comportándonos como Él, sabiendo cómo Él en realidad pudiera haber actuado ante cualquier situación. Está mi decisión, el obrar en el Espíritu Santo en mí, vuelvo y se lo repito, ese fruto del Espíritu obrando en mí, cómo yo debo actuar. Si yo lanzo piedra, no espero rosas, no puedo esperar rosas, voy a esperar roca. Y si me lanzan roca, yo voy a buscar machete, y si yo lanzo machete, va a ver, cuando venimos a ver el desastre completo, por culpa de una ira, preso por haber asesinado a alguien. Que Dios nos guarde. Pagando por un carro que en realidad que yo hice el mal. Pagando por una situación, por malas decisiones. Cuando Dios a nosotros nos entregó ese nivel de razonar, de poder razonar, el Espíritu Santo hablándote, no te comportes así. Cállate la boca, no digas eso. Aprende a escuchar, aprende a decir. Cuidado. Ahí y solo ahí podemos comprender y vivir lo que Dios nos quiere expresar a través de su palabra. Amén.